A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Hemos estado tratando, sé que íbamos a este mes o los meses estos, íbamos a hablar de doctrina, ¿verdad? De lo que nosotros creemos en cuestión de que Dios, de la unicidad de nuestro Dios, de la esperanza maravillosa que tenemos nosotros como hijos de Dios, nuestra relación con el pueblo judío, el sistema en la iglesia del Señor, y son 4 temas importantísimos que queden bien, que estemos bien fundados sobre ello, porque de eso depende bastante todo lo demás que tengamos que entender. Porque si no está así, todo lo demás viene siendo dificultoso, difícil de entenderlo y no hay aprovechamiento, ¿ok? Por eso es importante el que traigamos primero lo que es andar en el espíritu, ¿ok? Ser espirituales, porque si no caminamos en el Espíritu o no nos esforzamos por llenarnos del Espíritu, entonces todo lo demás lo queremos entender conforme a lo que es lo humano, o sea, la carne, con intelecto humano, con la capacidad y el intelecto de cada uno de nosotros, que también nos es provechoso y útil, pero concerniente a lo que es de Dios no va, ¿ok? No es así. Así que miren, vamos a leer entonces aquí en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nos dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé entendimiento en su palabra, ¿ok? Diciéndole al Señor: bendito Dios, te damos honra y te damos gloria, porque tú eres bueno, porque para siempre permaneces, Señor. Muchísimas gracias te damos, porque tú eres nuestro Dios. Tú siempre, Señor, tratas con nosotros. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Pedimos hoy en esta mañana tu bendición, Señor. Pedimos tu bendición, el poder de tu Espíritu sea sobre nosotros, se manifieste, dándonos entendimiento en tu palabra, dándonos, Señor, guianza, que apartes tú de nosotros cansancio, turbación, todas aquellas cosas que no nos edifican. Te ruego, mi Dios, sean quitados de nosotros y nos ayudes a tener un concepto de lo que es, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Te lo ruego en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, gracias. Gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Decíamos que ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Qué? Porque la palabra de nuestro Dios nos dice andar en el Espíritu y no ¿qué? No le des satisfacción a la carne, ¿ok? Estuvimos leyendo y tratando las semanas pasadas la diferencia entre lo que es el hombre espiritual y el hombre carnal, o sea, también el que camina en el Espíritu y el que camina en la carne, el hombre interior y el hombre exterior. La palabra de Dios llama también al hombre animal, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la diferencia entre lo que son los efectos de la carne y también los deseos que debe haber de nosotros en el Espíritu. No podemos sujetar la carne si primeramente no estamos llenos del Espíritu. Es imposible, no se puede. Por más que nosotros queramos amortiguar lo que son los efectos pecaminosos de la carne, que ahorita vamos a leer, por más que queramos y nos esforcemos, no vamos a poder ser exitosos. Siempre vamos a ser vencidos por ello. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa es mucho más fuerte que nosotros mismos. Por eso es que nosotros necesitamos la guianza y el poder de Dios en nuestras vidas continuamente. Continuamente necesitamos
el poder de Dios en nuestras vidas. Y el poder de Dios solamente existe en aquellos que quieren caminar en el Espíritu. No, yo creo que todos en un tiempo, en otro, más cuando empezamos en el camino del Señor, andamos con todo nuestro corazón, esforzados, determinados, y nos desesperamos cuando miramos que alguien no camina en el Espíritu. Cuando alguien no está en el Espíritu, trae frustración, trae desesperación, aún trae coraje. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente miramos, la falta de espiritualidad en aquella persona, pero también miramos sus acciones, que son acciones llevadas por los efectos pecaminosos de la carne. Y nos desesperamos porque aquel o aquella ya sabe, entiende que está caminando en la carne y no en el Espíritu. Entonces nos desesperamos porque lo miramos que sabe, pero como que no deja de hacer aquellas cosas que son en la carne. Y no las puede dejar. Y si no tenemos nosotros cuidado, nos frustramos. Nos hacemos daños y nos hacemos enemigos. No podemos. Entonces yo he sacado a la conclusión, aún con mis mismas experiencias, con los muchos hermanos que hemos tratado, de que he sacado a la conclusión, uno se vuelve loco tratando de querer hacer a alguien que camine en el Espíritu. Se vuelve uno loco. No puede uno. Y si uno sigue, se vuelve uno también loco. No puede uno, por más que pueda, o por más que sea su anhelo o su deseo. La única manera que aquel va a entender es cuando de Dios le dé el deseo de querer caminar en el Espíritu, de buscar la unción y la guianza de Dios en el Espíritu. Cuando Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo, ten cuidado de la doctrina, hace dos cosas: cuidado de sí mismo y cuidado de la doctrina. Pero también le dice una expresión que es bien importante que la entendamos, no entristezcáis al Espíritu Santo. Que en otras expresiones o traducciones dice que no apagues, que no se apague, que no mengüe la unción de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando la unción de Dios va menguando en nosotros, no podemos tener cuidado de nosotros mismos. Menos vamos a tener cuidado de los demás. No vamos a poder tener cuidado de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos catalogarnos nosotros si andamos en el Espíritu? ¿Cómo puedo yo decir, yo ando en el Espíritu? Primeramente tenemos que entender eso, Si digo que ando en el Espíritu y la palabra de Dios me dice que ande en el Espíritu y no complazca la carne, entonces tengo que saber qué es lo que a la carne le complace y qué es lo que es del Espíritu. No satisfagáis las concupiscencias de la carne, ¿verdad? Que no le demos satisfacción. Pero ¿qué es lo que trae satisfacción a la carne? ¿Qué es lo que le trae satisfacción a la carne? Hay dos cosas importantes, que son los efectos pecaminosos de la carne, lo que es, digamos, de lo que describe aún el mismo apóstol Pablo, de los que son las concupiscencias de la carne. Pero hay algo más allá que solamente lo que nosotros miramos como una acción manifestada de los efectos pecaminosos de la carne. Hay algo más adentro todavía, que en lo cual nos debemos nosotros de enfocar para ver si no estamos satisfaciendo a la carne. Entonces, ¿cuál sería lo que a la carne le gusta? En lo cual hace que el espíritu mengüe. ¿Qué sería en nosotros? Si pensamos, ¿qué es lo que a mí me ha afectado para no caminar en el espíritu? ¿Qué es lo que a mí me afecta para no ser un hombre o una mujer espiritual? Porque es bien fácil decir, bueno, yo no robo, yo no ando cometiendo cosas que no debo, yo ya no ando haciendo esto, aquello, lo otro, y pensar que porque no hacemos acciones pecaminosas de la carne, estamos caminando en el espíritu. Y no es así.
Solamente nos estamos apartando del mal, pero no estamos caminando en el Espíritu. ¿Ok? Pero, o sea, caminar en el Espíritu es no satisfacer los efectos pecaminosos de la carne. Entre uno de ellos vamos a mirar, ¿ok? Lo que más nos puede afectar, entre tantas que hay, ¿qué tal es la negligencia? ¿Saben qué es el descuido, verdad? ¿Por qué nos descuidamos? ¿Por qué entra el descuido? Porque vamos satisfaciendo deseos de nuestra carne. ¿Qué es un deseo de nuestra carne? Algo que a la carne lo hace sentir bien. ¿Qué es lo que a tu carnucha y a la mía nos hace sentir bien? ¿Qué es lo que te hace sentir bien? Descansar, ¿verdad? Descansar, estar bien cansadito. Yo mejor prefiero descansar. A la carne le gusta descansar. ¿A cuál carne no le gusta descansar? ¿Cuál? Okay. Todas nos gusta descansar, a todos. ¿Y es un deseo del espíritu o es un deseo de la carne? De la carne, ¿por qué? Porque el que está en el espíritu no descansa. No busca el descanso, sino busca ¿qué? El continuo estar influenciado por la guianza del Espíritu Santo en su vida. Entonces, para buscar lo de Dios, para ser poseídos por el Espíritu de Dios, no es cosa, aún de nosotros hablando como personas, no es fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque aunque es gratis y es la unción divina de Dios en nuestras vidas, nosotros tenemos también que esforzarnos a no darle gusto a la carne. Amén. A la carnita, ¿verdad? ¿Se han fijado que cuando se trata de satisfacer la carne, nos sacrificamos, nos esforzamos, nos determinamos, no hay cansancio, más si es overtime y si es el 4 de julio y nos pagan doble, no hay cansancio, si va a haber carne asada, va a haber pachanga, si hay desvelo, todo eso, entonces no hay cansancio. ¿Por qué? Porque podemos sacrificar la carne cuando hay un nivel de complacencia a los efectos pecaminosos de la carne, ¿ok? O simplemente no un efecto pecaminoso, sino algo que le agrada a la carne, como lo que es el descanso. ¿A quién no le gusta descansar? Pregunté. A todos. ¿A quién le gusta buscar a Dios cuando está cansado? No todos. Levanten la mano. ¿Dónde está todo el montón de ahora? Miren, más de la mitad no están. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el deseo? ¿Satisfacer los efectos de qué? ¿De la carne? No creo que alguien venga porque tiene un anhelo y un deseo de buscar y llegarse a Dios. Anhelo y deseos de Dios, ¿no? Y como aquí nos estamos siempre pegándole garrotazos a la carne, porque te digo una cosa, si tu carne no está débil, nos traga. Si mi carne no está débil, me come. Es necesario que nuestra carne esté siempre que... miren lo que nos dice Pablo cuando escribe a los Colosenses. A ver, permítanme. Capítulo 3. En el versículo 5 nos dice así. Miren. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, ¿ok? Vuestros miembros, fíjense, dice vuestros, quiere decir que son de nosotros, no son del vecino, ni del primo, ni del tío, ni del hijo, ni de la mamá, no, son nuestros, que tenemos que amortiguarlos. Y dice que los que están sobre la tierra, no en el planeta, sino en ti mismo. Lo que está es que fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. O sea, amortiguar los que están en nosotros. ¿Por qué? Porque si no los amortiguamos, no quiere decir que se nos van a quitar. No se nos quita el deseo de los efectos pecaminosos de la carne. Miren, si alguien desea que se le quite, se hace daño. Nunca se nos va a quitar el deseo y las intenciones de hacer lo que es a la carne le gusta. Nunca. Eso es hasta que te mueras. Nunca se le va a quitar miren, la flojera nunca se te va a quitar. Más para buscar lo de Dios,
nunca se te va a quitar. Siempre va a ser un factor dificultoso en tu vida y en mi vida. Siempre. Las excusas nunca se nos van a quitar. Siempre van a sobrar para buscar a Dios. Y podemos señalar muchas otras cosas en las cuales lo hacemos con darle satisfacción a los efectos de la carne. Toda la palabra nos dice, no le demos satisfacción a la carne, ¿ok? ¿Verdad que el descanso? ¿Quién no quiere descansar? Adelante la mano, ¿quién no quiere descansar? Dijo uno, ¿de qué estás haciendo? Dijo, estoy descansando. ¿De qué? Es que ya me cansé de descansar. No, y parece broma, mire, pero hay alguien que no hacen nada. Nada, aún más entre la juventud, que en este tiempo ya no quiere trabajar en el field. Salen de las vacaciones de escuela y mis vacaciones eran trabajar en el field. Y ya los mira uno en el cuarto jugando un Nintendo en un sofá. Bueno, ya no hay Nintendo, ahora ya es que... ¿Sabe qué será? PlayStation 4. Ya no sabe ni... Yo creo que eso ya es de mi tiempo, ¿verdad? El Atari por allá. ¿Qué será Atari ese? Es de mi tiempo por allá. Ahorita, ¿qué será? Bueno, pues lo que sea, ¿verdad? Pero bueno, la internet. Entretenidos ahí en el sofá, en la cama, en el cuarto, en la sala, en la cocina. ¿Y lo que tienes? I'm boring. Y se les mira una flojerota en la... Luego le digo, ¿te acostado? ¿Qué estás haciendo? Pues estoy descansando. ¿De qué? Pues que me enfadé de estar acostado allá. O sea, es algo irónico. Porque aún se van a descansar de estar cansados. En el periódico, hace años, tiempo, Ezequiel me enseñó un periódico. Un pedacito de periódico, creo que fue de una revista, no sé qué, del gato, el Garfield. Y se agarró riendo y me la dio. Y me la dio y le digo, ¿por qué? Porque el gato, conocen a Garfield, ¿verdad? Un gato amarillo, y se mira que estaba estirándose y se miraba ahí en letritos que estaba como quejándose. Y luego ya al último me dice, por poco soy vencido por la sensación de ponerme a hacer algo. Por poquito era vencido por la sensación de ponerse a hacer algo. Y a veces yo miro, a veces así que a veces le peleamos tanto a la sensación de hacer algo, está que satisfaciendo sus deseos de qué, de su carne. ¿Verdad? Cuando se trata de buscar a Dios, cómo nos cansamos? Y aún no está cansado y ya piensa que se va a cansar, al grado que pues yo le digo como risa, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de Venus Vacio, que no está. Iba yo a trabajar en Soledad y le iba ahí a estudiar al City. Iba y un día nomás llegó y ya cuando lo iba a dejar, hey tío, así pero bien tranquilo, hey tío, mañana no pase por mí. ¿Por qué? Porque pienso que mañana me voy a enfermar. No, miren, y me dio risa. Y para otro día dice que se enfermó. Se enfermó, luego ya después iba ahí conmigo otro compañero y pues nos íbamos riendo de cómo la expresión, pues cómo lo dijo, ¿verdad? Y quién sabe si se haya enfermado. Si le pregunto a su mamá va a decir, estaba una calentura de muerte, estaba bien enfermo, por eso mi hijo, ¿verdad? Pero a veces nosotros ponemos en la mente, predestinamos, ¿ok?, sucesos en nuestra propia vida, pero solamente es para satisfacer la carne. Entonces tenemos que tener cuidado que aún lo que es algo muy sencillo, miren, descansar. Y es bueno descansar, pero no descansar al grado que afecte nuestra relación con Dios. En lo espiritual, si el descanso, aún Dios dice, nos dio el séptimo día para descansar en la ley, ¿verdad? Y nosotros, el Señor es nuestro descanso. Pero si buscamos descansar, ¿y qué es bueno descansar? No es nada malo. Pero cuando el descanso nos afecta nuestra relación con Dios, entonces el cansancio ya nos está dañando nuestra vida espiritual y no podemos caminar en el espíritu. En el espíritu, ¿ok? Decíamos, el cansancio. No satisfagamos o no le demos satisfacción a la carne por medio del cansancio. O sea, por medio de querer descansar. ¿Verdad que suena medio raro?
pero no es una satisfacción. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, está entre lo que es los deseos de la carne, ¿ok? Descansar. Está otro deseo que es de nuestra carne, las distracciones. Distraernos. La distracción, si es favorable, entonces la carne se fortalece y vence el cansancio. ¿Por qué? Por una distracción. ¿Qué podemos llamar nosotros que es una distracción? ¿Qué nos puede distraer para no caminar en el Espíritu o para no ser llenos de la presencia de Dios en nuestras vidas? Hay muchas cosas que nos distraen, aún cosas que son humanamente las consideramos o se pueden catalogar como algo sagrado, que es una distracción. Pueden ser los niños. Yo he hablado con varios que a veces no vienen al culto porque su niño no los deja escuchar, no los deja hacer esto, no los deja hacer esto, no los deja hacer aquello. Por su niño es una distracción. ¿Ok? Y en sí no es el niño el problema. El problema está en que quiere en su mente, en su corazón, con lo que empezamos al principio, descansar. ¿Por qué? Porque se frustra, se desespera, se cansa, le es enfadoso, le es fastidioso. Pero aún en los niños, miren qué tan, cuando caminamos en Dios, en el Espíritu, Dios nos da creatividad. Cómo ser creativos al punto de que nuestros hijos, nuestros niños, no sean un impedimento o una distracción para llenarnos de Dios. Pero digo, está entre los hijos, y están otras cosas en las cuales podemos considerarlas que satisfacemos a la carne por las distracciones. ¿Qué otra cosa nos puede distraer a nosotros para no llenarnos de nuestro Dios? Digo, están los niños chiquitos, pero hay los niños que están más grandes y otros más grandes, y otros aún ya son viejos y bigotones y aún siguen distrayéndonos a los padres de que el padre o la madre no se llene de Dios, no busque de Dios, no enfoque su mente y su corazón en las cosas que son del Espíritu. Del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como espirituales hay más preocupación, esforzamiento, determinación de entregarse, más los madres, de entregarse por los hijos, es bien fácil perder el concepto de su relación con Dios, porque hay un factor dentro de ella que no lo puede evadir, y es el sentimiento materno. Pero el sentimiento materno, si es mayor que el deseo de llenarse de Dios, de caminar en Dios, de ser espiritual, entonces eso mismo sentimiento materno puede distraerle para no buscar la alianza de nuestro Dios. ¿Por qué digo esto? Miren, cuando hay situaciones difíciles en la vida de los padres, y yo lo he mirado todo el tiempo, para el padre le es muy fácil al padre, allegarse a Dios, buscar de Dios, influenciarse de Dios, por causa del problema o de la situación de su hijo o de su hija. Y es muy humano, ¿ok? Que todos, por las circunstancias de lo que haya en la familia, nos empujen a buscar más de Dios, porque duele, ¿verdad? Hay un dolor emocional. Y no se mira como una cortada o decir, mira, me duele el corazón y me voy a comer una pastilla o cosas por el estilo. No se puede. ¿Por qué? Porque la que es mamá le dan relajantes, le dan etcétera, etcétera. Pero la preocupación por su hijo nadie se la puede quitar. Pero esto los empuja para buscar de Dios. Pero cuando ya deja de estar la preocupación del hijo, que el hijo ya está más o menos, se desprenden de Dios. Entonces no es tanto el hijo, sino el tratar de evadir ese sentimiento de dolor materno o paterno hacia el hijo. Y ya ese sentimiento paterno lo impulsó a buscar a Dios, pero por el problema. Entonces el problema fue la raíz. Deja de estar el problema y ya se acabó la relación con Dios. Y miramos otra vez esa padre, esa madre a menguar en su vida espiritual. Empieza a menguar. Y al rato ya no camina tanto en el Espíritu, va caminando y fortaleciéndose más en caminar
en la carne. O sea, satisfaciendo, dándole satisfacción, ¿ok?, a la carne. ¿Qué otra cosa te hace sentir bien en la carne? Creo que hay muchas distracciones, pero estoy hablando de las cosas que a veces ni pensamos que es una distracción. Como sea los hijos. Claro que las distracciones, el trabajo es una distracción que nos puede robar la atención de buscar a Dios. Cuando se van de compras. ¿Cómo lo podemos llamar a eso? Los anhelos, los deseos de la vida. ¿Ok? El querer tener más de lo que necesitamos. Pero algo más adentro que hay, miren. Encuentro la palabra correcta. ¿Cómo se le llama a alguien que tiene el sentimiento de siempre querer presumir? Si nosotros usamos una palabra corriente, es presumido, ¿verdad? Vanidad. ¿Verdad? Gracias, hermano. O vanidoso. La vanidad es nos distrae bastante de las cosas de Dios. La vanidad. ¿En qué sentido? ¿Cómo podemos nosotros aplicar la distracción a la vanidad? ¿Cómo podemos entenderla? Oye, ¿qué es lo que es? Primeramente vamos a ver qué es vanidad. ¿Cómo podemos identificar la vanidad en nuestras vidas? ¿Ok? ¿Cómo la identificamos? ¿Quién de aquí es vanidoso? ¿Nadie? ¿Nadie no es vanidoso? Y Señor Santo, entonces me equivoqué de concepto. Yo no entiendo esa palabra, hermano. El ego propio que habita en cada ser. Pues ahorita vamos a identificarla, ¿verdad? Mire, vamos a usar palabras de nuestro lenguaje, ¿ok? Así palabras que por lo regular entendemos, ¿ok? ¿Qué te gusta presumir? ¿Ok? Que nos gusta presumir, algo así. Presumido, vamos a decir la palabra, ¿ok? Un fanfarrón, un presumido. Es aquel, por ejemplo, vamos a empezar con quién. Hay hombres y mujeres, eso ya no hay de que solamente uno al otro, pero es más palpable eso en lo femenino, ¿verdad? Por ejemplo, o le tiro a los hombres mejor. ¿Cómo decir? Cuando ya sea hombre o mujer posee algo, tiene algo, ¿ok? Y eso que tiene lo lleva a un sentimiento de querer que todos miren lo que tiene. ¿Para qué? Para que cuando aquellos miran lo que tiene, digan, híjole, qué bonito reloj trae. Es un Rolex. No, pues me costó, sí. No, me costó barato. Barato, $3,000. Ay, barato. Ay, oye, ¿esas botas son de cocodrilo? Sí, son de cocodrilo. Son exportadas ahí de Michoacán. De Michoacán y cocodrilo sale. Otro así, mira qué bonita troca tiene. Se siente bien tener una troca, pero si alguien, ¿ok?, le dice que tiene bonita troca, si alguien no le dice nada, se siente como que se siente mal. Que nadie le dijo nada, como que a nadie le interesa, como que todos lo pasaron por alto. Pero cuando ya lo miran que alguien le dijo, hermano, que una troca compró. No, sí, hermano, todo se puede, sabe comprarla y todo se puede. Entonces hay un sentimiento de satisfacción en nosotros que nos gusta, ¿verdad? Que nos gusta así. O una casa. Que le digan, ay, qué bien te quedó la barda de ahí. Te quedó mejor que la del Donald Trump. Que la está dibujando. Y con ese arito que está ahí, el otro, aquí así. Y lo que gusta, no, pues para que vean, y eso es que hace muchos años que no la hice, que yo no he trabajado en esto, pero no me quedó todo. ¿Verdad? Entonces, eso es parte de un sentimiento que nos gusta que nos pongan en un nivel más alto, basado a lo que tienes. ¿Ok? Basado, digamos, a lo que tienes. Y si no lo tienes, ¿ok?, te desesperas por tenerlo. Te frustras por tenerlo. Y si
alguien tiene lo que tú no tienes y no lo puedes tener, ese sentimiento te hace sentir envidia, coraje, a un desprecio, o aún hablar y criticar de la persona que posee lo que tú no tienes. ¿Y qué es lo que haces? Te esfuerzas por tenerlo. Y eso va en todos los aspectos. Desde unos zapatos, desde un vestido, desde un peinado. Todas aquellas cosas en las cuales de una forma u otra afectan nuestros sentimientos. Y nos hacen ser, ¿qué? Vanidosos. ¿Ok? Porque la vanidad nos impulsa a ser también, ¿qué? Activos, soberbios, vanagloriosos. Porque el que tiene vanidad y alguien lo alaba por lo que tiene, después se siente vanaglorioso. Se siente como que está bien. Digo, y esto implica en todo, en todos los aspectos. Desde de la casa, la yarda, el carro, la ropa, todo. Y puedo decir que todos en cierto nivel tenemos cierto tipo de vanidad. Algunos, ¿ok? Puedo decir que la mayoría, unos más altos, otros menos, otros... Todos tenemos ese sentimiento. Pero cuando eso nos va impulsando y un sentimiento que nos va absorbiendo mucho más que el deseo de presumir lo que de Dios tenemos. El profeta nos dice, el que se ha de alabar, alabes en esto. ¿Ok? Alabes en esto. ¿En qué? En entenderme, en conocerme, en saber que yo soy Dios. Aleluya. ¿Okay? Gloria a su nombre. Entonces, si algo se ha de alabar uno, debe alabarse en ese concepto. Pero para poder tenerlo, tenemos que caminar en el Espíritu. Amén. Tenemos que caminar en yo creo que tiene que darle una regañada a las maestras allá, ¿verdad? Porque pues el que quiere ser maestra, óyame, el maestro con niños buenos, ¿para qué queremos maestras? ¿Verdad? ¿Para qué queremos maestras? Porque hay maestros que no les gusta batallar con niños, pues entonces esa no es maestra. ¿Verdad? Y pues a rato les apretamos a las maestras también. En un buen sentir, ¿ok? Amén. Un buen sentir. Digo, pues, se les está yendo una oveja, tienen que dejar las 70 y las 99 allá por una. Y no están viniendo por la una. Por la una, o creo que ya son dos, ¿no? La que se le salió, ¿no es una o dos? ¿Es el mismo? Ok. Entonces, miren, caminar en el Espíritu y no demos satisfacción a la carne. Tenemos que tener cuidado a la carne. Ok, miren, complacencias. Ok, decíamos la vanidad, la complacencia. ¿Qué es lo que le hace sentir bien a tu carne? ¿Qué es lo que le hace sentir bien? Miren, caminar en el Espíritu es tan sencillo y tan fácil porque la fuerza y la unción proviene de Dios. Amén. Es bien fácil si nos dejamos influenciar y posesionar por el Espíritu de Dios. Pero cuando no es así, nos es bien difícil. Voy a ponerle así, miren, llegamos tarde, no nos importa llegar temprano, no oramos, no nos importa orar, como que ya está poniendo la cosa más personal, ¿verdad? No nos importa orar. Leer la palabra de nuestro Dios, ya le vamos perdiendo el deseo y el enfoque a la palabra. Ayunar, ni me hablen de ayunar, ¿por qué? Ya me empieza a doler todo. ¿Ok? Y todo eso va siendo una satisfacción de la carne. Aún uno de los conceptos que usa mucho el que camina en la carne es siempre excusas. Todos tenemos excusas, miles de excusas, unas bien y otras mal. Pero por muy buena que sea su excusa, excelente excusa, perfecta su excusa, pero si esa excusa perfecta la está apartando de ser espiritual, de nada le sirve. De nada le sirve. ¿Por qué? Porque el que camina en el Espíritu, hambre de Dios, apetito de Dios, desesperación de estar en Dios, es creativo en sus quehaceres. O sea, busca formas en otra, como los que tienen que hacer sus quehaceres
por muy buenos que sean, no le roben su tiempo específico para invertirlo en llenarse de Dios. Busca, ¿ok? Por ejemplo, aquí todos van a lavar los domingos, ¿verdad? No hay nomás unos cuantos los que trajen en el campo. Ser creativos. Es un ejemplo. Que alguien va a lavar en la mañana y ya no le alcanzó el tiempo de ir a la iglesia porque estuvo lavando en la mañana. Ya tuvo toda la tarde para no hacerlo. A alguien en la mañana se le ocurre hacer pancakes o quererse desayunar a gusto porque toda la semana no hace nada y este día. Hágase los pancakes a la 1 de la tarde. ¿Verdad? Que alguien quiere ir a la tienda, quiere hacer esto, quiere ir a aquello, quiere hacer lo otro, quiere hacer todo esto. A la hora que es tiempo, háganlo en la tarde. Otro día entre semana, busque tiempos específicos donde no le robe el tiempo de Dios. O sea, a Dios no le quita nada, lo que nos afectamos somos nosotros. Pero la falta de ser creativos en cómo ocupar el tiempo en Dios y cómo usar los efectos pecaminosos de la carne, porque todos los tenemos, a un punto que no nos dañen, tenemos que ser creativos. Pero para eso tenemos que llenarnos de Dios. Porque si no nos llenamos de Dios, mis hermanos, nunca vamos a poder caminar en el Espíritu. No vamos a poder ser espirituales. Ahora, ¿por qué es tan importante ser espirituales? ¿Por qué es tan importante? Porque si no caminamos en el Espíritu, no vamos a ser aprobados por Dios. Y todo lo que nosotros hagamos y digamos, todas nuestras preocupaciones, todo, nos beneficia o somos beneficiados de ello. Pero el punto aquí se trata más de ser espirituales. ¿Para qué? Para estar en la presencia de nuestro Dios. Caminemos en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Y tenemos muchos pretextos para poder hacerlo. ¿Ok? Y irnos por donde nosotros queremos. Pero si nos afecta a nuestra relación con Dios, ya estamos mal. Ya estamos mal. Búsquenle como le busquen. Hagan lo que hagan. Piensen lo que piensen. Si te está afectando tu relación con Dios, está mal. ¿Verdad? Y son cosas de la vida diaria. Digamos, el trabajo, las visitas, ir a visitar a alguien, y ir por un lado, ir para otro, en tiempos en los cuales ocupamos para llenarnos en Dios. Para llenarnos de Dios, tarde o temprano trae consecuencias que no nos ayudan a nuestro caminar, nuestro desarrollo o crecimiento espiritual en Dios. No nos ayudan. ¿Y cómo se echa de ver la reacción cuando no caminamos nosotros en el Espíritu? ¿Cuáles son las reacciones cuando no caminamos en el Espíritu? ¿Cuál es la reacción? La palabra de Dios o el mensaje, voy a decirlo así como estamos hablando ahorita, ¿ok? Nos cae mal, nos incomoda, nos hace sentir mal. ¿Verdad que el mismo Salomón nos dice que las palabras dichas por los pastores en las congregaciones son como ¿qué? Como clavos hincados. ¿Por qué son así, como clavos hincados? ¿Por qué? Porque te está dando al puro clavo. Te está dando en el clavo, ¿verdad? Y si no tratásemos de ir al clavo, al punto, entonces solamente tendríamos de seguir satisfaciendo nuestros deseos de la carne. Y no tenemos que caminar de esa manera o ser así. ¿Por qué? Porque si somos así, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuál sería el propósito entonces de estar en Dios? Miren, he estado yo estaba platicando con el hermano José ayer. Yo sé que hermano me he estado fijando en algo. Tengo tiempo que me he estado fijando más y más en cuestión de los niños. Dijo, claro, los adolescentes, los jóvenes, los niños. Digo, pero me he estado fijando mucho. Le digo, antes de yo hablar algo, siempre me pongo y miro cosas así. Le digo, la palabra de Dios nos dice que la tierra iba a estar llena de violencia. ¿Qué va a ser los días como en los días de Noé? Y yo he estado mirando los niños pequeños,
más ahí como trabajo, entra y sale mucha gente, pero no nomás en la gente que podamos decir que no conoce de Dios, pero aún entre el pueblo y la gente que conoce de Dios. Digo, yo miro a los niños cómo se han estado desarrollando una rebeldía fuerte en ellos. Yo cuando estaba niño fui tremendo. Yo no digo que fue un buen niño, ¿verdad? Y me gustaba la vagancia, el pleito y digamos todo lo que podamos decir. Pero yo no me acuerdo que le haya levantado la mano al papá o a la mamá, ¿ah? O pegarles, o que me hablaran. Allá está aquella viejilla ahí, que hablara, ya te dije, a la otra ya era un fajazo. Y nunca le contestábamos para atrás. Mire, yo tenía unos 18, 19 años, yo creo. Y llegué yo a andar allá, uno de allá de pata de perro, andábamos por allá. Llegué como a las 4 o 5 de la mañana, me acuerdo. Y apenas estaba al parecer el lonche, ahí voy yo como, híjole, todavía no se levanta. Pues se fueron todos al lonche a trabajar. Y con un fajo me levanta y ¡zas! ¿Y qué piensas que yo voy a estar despierta y estoy en la calle? ¿Quién sabe qué? Y me levantó. Y ahora yo me pongo a pensar, me dio un cuchillito así, de esos lechugueros, a que le cortara la yarda, el zacate enfrente. Era como el púlpito, yo creo de eso que está aquí. Cortarle. A las 5:30, 6 de la mañana yo estaba cortando el zacate con un cuchillito. El punto es que me pongo a pensar, la obediencia. No le respondíamos. Y ahora yo miro los escuincles de 3, 4 años que las mamás parecen grabadoras. Hasta desesperan las mamás. Y ya te dije, y eso, y ya, ganas de darles un coscorrón a las mamás, me desesperan mal. Es frustrante la reacción de las mamás. Y todo eso yo lo miro como, y entre el pueblo de Dios digo, es increíble. Los niños, donde los miro, y hoy tiene tiempo, y luego los miro aquí en la congregación, que qué lástima que tienen tanta información aquí, en tiempo en otro, y consejos en lo personal, y todavía no han crecido para saber dar instrucción y disciplina correcta, conforme a la palabra de Dios a sus hijos. Yo cuando miro eso es una decepción. Digo, mira, tanta información que se les ha dado en lo personal y aún en el púlpito, con niños, con todo, pero sin embargo siguiendo a los padres cometer la misma tontería, y sus niños siguen creciendo en una actitud y un comportamiento que, ay, pobrecitos. Por eso digo, y la tierra llena de violencia, y estamos mirando jóvenes violentos, muy violentos. Amén. ¿Ok? Aún en las congregaciones. Y los niños chiquitos con un desarrollo de violencia increíble. Amén. Desarrollo de violencia que es desesperante. Y digo todo eso, afuera está bien, pero entre el pueblo de Dios, seguir mirando esa actitud violenta, rebelde, terquedad y necedad de los niños por falta de disciplina espiritual. Amén. Falta de hombres y mujeres que no son espirituales, porque no saben disciplinar los niños conforme a disciplina espiritual. O sea, conforme a la palabra de nuestro Dios, conforme a lo que es de Dios. Entonces, puedo decir esto, vivimos en una crisis de hombres espirituales y de mujeres espirituales. ¿Por qué? Porque el cansancio, los quehaceres de la vida los han absorbido tanto que han perdido lo mayor, la preocupación de llenarse de Dios, ser espirituales, guiados por Dios, ¿okay? Capacitados por Dios, sabios de la palabra de Dios, prudentes de Dios, para instruir, corregir, disciplinar a los hijos conforme a la palabra de Dios. Pero si no está en el espíritu, satisface los deseos de la carne. Mire, yo miro los niños, andan ahí rebulliendo, y el papá ahí nomás, una conchota que hay, Señor Santo, digo yo, si fuera profeta, dijera, Señor, que caiga fuego de y le queme las patas para que se levante. Pero pues no soy profeta. Pero es una desesperación el mirar padres pasivos para la
para la disciplina correcta en el espíritu para los hijos. Yo me acuerdo, hasta la viejilla esa no se detenía. 2, 3 palabras y ¡zas! Instrucción basada en la palabra de Dios. No. Tal vez eran un poco, vamos a decirlo así, abusos de violencia, ¿cómo se dice? De fuerza. Pero, oye, nos ayudó. Nos ayudó bastante. Pero ahora mirar que esa pasividad y falta de interés de los padres instruir a sus hijos en disciplina de Dios. No en disciplina del hombre, porque nosotros como hombres fácil podemos hacer grandes cosas. Hablando en disciplina, un golpe, aventarles, gritarles y hacerles todo eso. Pero aún ni en eso la gente de afuera lo hace. Ni a unos de nosotros. Y dejamos que se esté desarrollando en los niños actitudes y comportamientos que digo yo, ¿qué van a hacer esta multitud de jóvenes, de niños violentos que ya retan al papá o a la mamá? Que ya les pegan al papá o a la mamá. Y acuérdense, cuando les reta, no solamente decirle, recoge eso, no lo recojo. Con el hecho con que no vaya ya es un reto. Y hay padres tan tontos que dejan que sus hijos se salgan con lo suyo y no tienen la agresividad espiritual para pararse y corregir a sus niños. ¿Por qué? Porque satisfacen su carne. Ya te dije. Y una flojerota que no se anima a levantarse. No se anima. O como que le da flojera pararse y corregir a su niño. Por eso es tan importante que andes en el espíritu. Reacciones de padres y madres que no tienen nada espiritual. Cero de espiritualidad en las congregaciones. Podemos hacer muchas cosas, pero en lo espiritual no hay. No hay. Porque el espíritu quema, redarguye en tu interior. Es un ardor, una llama dentro de ti que en medio de tus imperfecciones buscas y anhelas agradar a Dios. ¿Cómo agradar a Dios? Agradar a Dios por nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestros hechos y llevar a cabo nuestras responsabilidades como padres, como madres, hacia los hijos, conforme al espíritu, a la guianza de nuestro Dios. Pero cuando no está eso, miren, nosotros miramos la reacción de nuestra juventud. Está completamente fuera de orden en la iglesia, no digo afuera, entre la iglesia. Y miren los niños, ¿cómo están? Ahora que tuvimos el funeral, basado a todo lo que traía y lo yo miraba, wow, me quedaba asombrado. Los niños pegándoles a sus papás cachetadas, pegándoles patadas. Es increíble, digo yo. Increíble, digo, no, hasta que me desesperé ahí en el cetro, estaba ahí, me desesperé, escuincle, tirando piedras y tirando todo, y los papás, una pasibilidad. Pero digo ellos, pero miren, yo aquí lo he mirado en esta congregación y se las aviento así directa para que digan que es nomás para allá. Aquí hay padres que les tienen miedo a sus hijos. Les tienen miedo al hijo o le tienen miedo al papá, la mamá al papá, o el papá le tienen miedo a la mamá, o se tienen miedo a uno al otro y no se atreven a disciplinar a sus hijos. Y dejan que sus hijos vayan caminando y a su tiempo no, ya se mira, pero al tiempo vas a mirar tú que el hijo ahorita no se te sube por la edad, pero deja que pasen unos días, cómo vas a traer encima de ti y te va a manipular. Y la palabra de Dios nos dice, no me acuerdo ahorita el texto para poder leerlo, pero dice el profeta, y llegarán los tiempos donde sus jóvenes serán sus reyes. Y más miramos en este tiempo, pero mira toda esa multitud de niños violentos, tercos para de la desobediencia, la pasibilidad de los padres, que es admirable el mirar esa pasibilidad de los padres con cuestión de dar corrección a los hijos. Todo está basado ¿a qué? Caminar en el espíritu y no satisfagáis la carne. Amén. No caminamos en el espíritu. El espiritual visualiza primeramente sus fallas, sus errores.
en el desempeño de sus diferentes funciones, primeramente como padre, hablando como esposo, luego como padre, y las demás funciones que debe haber en sus compromisos, en su trabajo, su compromiso, donde quiera que esté, que todo esté basado primeramente bajo el nivel y la guianza o la regla del Espíritu. Porque si no es así, entonces caminamos como todos los demás, sin guianza, sin dirección y sin importancia de agradar a Dios. Porque todo lo que hace el espiritual es agradar a Dios. Amén. En todas sus acciones, su desarrollo, sus desempeños, en su trabajo, en su casa, con sus amigos, donde quiera que sea, su enfoque tiene que ser agradar a Dios. Amén. Honrar a Dios, desde sus acciones, desde su comportamiento, su vestuario, todo tiene que ser con el enfoque de agradar a Dios. Amén. Porque si no estamos bajo esa regla, todo lo demás, mis hermanos, puede ser útil y beneficiario. ¿Ok? Puede ser. Pero perdemos el sentido de la bendición directa de Dios a nosotros. A nosotros. Y los quehaceres aún buenos que tenemos que trabajar, tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer aún en Dios. Tenemos que tener mucho más cuidado de estar llenos del Espíritu. Estar llenos de Dios. Entonces, mire, caminemos en el Espíritu. No le dé satisfacción a los efectos pecaminosos de la carne. Empezando ¿con qué? Con buscar el descanso. Hay que esforzarnos más. Hay que determinarnos más. Hay que cansarnos más en buscar a Dios. Hay que gastarnos en buscar a Dios. Todo, no importa que nos cansemos. Ayer me dio risa porque Ana Karen se graduó ayer de la escuela elementaria, y ahí fuimos y el pastor estaba hablando y está un estudiante ahí que le ayudó a mover una traila. Cuando le ayudó a mover la traila, dice que se le cayó la traila al estudiante, a un jovencito de unos 13, 14 años, en los dedos, que él pensó en su mente, se mochó los dedos. Él pensó, pero no, dijo, cuando lo miraba ahí, le agarró, dijo, nomás le estaba chorreando la sangre. Cuando lo quitaron, nomás tenía reventado las de estas. Dijo, qué bendición la tuya. Dijo, qué bueno que te cortaste los dedos tratando de servir en lo que es de Dios. ¿Ah? Y el muchachillo dijo, sí, porque estaba saludando con la mano izquierda, porque la derecha fue la que se machucó. Y me dio risa, mis hermanos, si nos hemos de gastar, de cansar, de acabar, que sea ocupados en las cosas que son de Dios. Pero más que todo, llénese de Dios. Amén. Llenarnos de Dios es lo más importante que todo. Llenarnos de Dios. Más que nunca, en este tiempo necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios. Padres espirituales, madres espirituales, hijos espirituales, que su mente y su deseo sea en todo momento agradar a Dios. Eso es lo que hace el espiritual. Todo hace para agradar a Dios y nada le impide para buscar el rostro de Dios. Amén. Caminar en el Espíritu. Amén. Amén. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.